Hace unos días conversábamos en relación a cómo Jesús esperaba, o mejor dicho, cómo Jesús fue recibido de alguna manera en su pueblo, en su comunidad, y todos empezaron a decir: ¿y este quién es ahora que viene haciendo cosas extrañas? Eso de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿sí? Y hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, también se nos muestra cómo Jesús es quien va recriminando que estos lugares en los que Él ha hecho todo un ministerio, no solo de predicación, sino también en obras milagrosas, parece que su corazón está endurecido. Corosaín, Betsaida, el mismo Cafarnaúm, no ha dado indicios de haber recibido esa palabra, o como diríamos en el lenguaje más evangélico, la semilla que ha sido sembrada parece que no está dando fruto, o mejor dicho, parece que ni siquiera ha germinado, ¿no? Entonces empieza Jesús a recriminar a estas ciudades que les ha entregado todo, obras milagrosas, la predicación que se ha entregado a Él, que la ha caminado, que ha predicado, no han sido capaces de aceptar en su corazón para empezar a dar cambios, ¿no? O intentar hacer algo en relación a la vida que llevaban, ¿no? Y por eso empieza el Señor a compararla con otras ciudades que también de alguna manera fueron castigadas por su forma de vivir, la forma incorrecta de vivir, y que dice que ellos, si hubiesen tenido esa oportunidad, no hubiesen pasado por lo que pasaron, es decir, no hubiesen tenido ese final triste y difícil, ¿no? Empieza entonces a mencionar a Corosaín y a Betsaida, que si lo que se hizo en esa tierra se hubiese hecho en Tiro y Sidón, estos hubiesen alcanzado la salvación. Recordad que estas dos ciudades parecían ser una metrópolis en aquel momento, donde económicamente hablando la gente estaba muy bien. Y como estaban muy bien, pues entonces hacían, por así decirlo, lo que les parecía. Y apartaban entonces las enseñanzas, apartaban entonces lo que el Señor les había enviado a través de los profetas, como lo hacían las demás ciudades. Pues tenían a Dios agarrado por la barba, como dicen en Venezuela, ¿no? Pensando que con el dinero y los bienes económicos podían solucionar lo que quisieran, y tuvieron un final trágico. Luego la comparación entre Cafarnaúm y Sodoma y Gomorra. Ya sabemos también la historia de Sodoma y Gomorra, que el pecado propio de la carne, de la debilidad de la carne, hizo que estas ciudades fueran devastadas totalmente. Pero si ellos hubiesen tenido, aunque sea una parte de lo que recibió Cafarnaúm, estuviesen salvos, ¿no? Y esto nos hace pensar hoy a nosotros, cuando nuestros apegos, nuestras pasiones, nuestras debilidades son más fuertes que la intención y la voluntad de seguir a Dios. Y lamentablemente a veces ponemos nuestra confianza en aquello que es efímero, aquello que se acaba. Otra cosa, a veces también corremos el riesgo de esa cercanía con Dios, esa participación en los sacramentos, no solo en la Eucaristía, sino en la confesión y en los demás sacramentos. A veces esa cercanía con Dios nos hace perder esa capacidad de dejarnos sorprender por la maravilla de Dios. Y nosotros los sacerdotes también corremos ese riesgo. Celebramos la Eucaristía, tenemos a Jesús en nuestras manos y podemos perder el riesgo, tenemos el riesgo de perder esa capacidad de sorprendernos ante la grandeza de quien tenemos en nuestras manos. Y cuando se nos habla tanto de Dios, y cuando predicamos tanto o se nos predica, cuando estudiamos tanta teología, cuando de alguna manera pensamos que con tanta cantidad de retiros que hacemos durante el año, ya la cosa está hecha. Y no intentamos cada día redescubrir en nuestra vida y en nuestro ministerio la presencia de Dios. Y eso no solo nos sucede a nosotros, sino que a todos de manera particular. Viviendo la cercanía de Dios o viviendo una experiencia verdadera de Dios, tiene que suscitarse en nosotros cada día el anhelo, las ansias y las ganas de seguir descubriéndolo, de seguir buscándolo, de seguir encontrándonos con Él. ¿Qué sucede con Corosaín? ¿Qué sucede con Betsaida, con Cafarnaúm? Tienen al mismo Dios con ellos y han perdido toda capacidad de dejarse sorprender por la maravilla del Dios que está con ellos, que está en medio de ellos, que les habla. Y a nosotros nos habla todos los días y a veces tampoco ni siquiera lo notamos.
ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida. Y quizás hoy estás diciendo, ay de ti Fran, ay de ti Adela, o Sonsolo, Mari Carmen, o Oscar, o todos, ay de ti, te está hablando de manera particular, porque se han hecho maravillas en ti, porque hoy el Señor ha obrado y obra todos los días, y con todo y eso, a veces nuestra manera de actuar o de responder a la maravilla de Dios es bastante contraria a lo que Él espera de nosotros, o a lo que debería ser, a cómo debería actuar un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Hoy recordamos a nuestra Madre del Cielo en la advocación del Monte Carmelo. Hoy hay una devoción que se recuerda mucho en todo el mundo, la Virgen María del Carmen, a la cual se le pide, y a la cual no solo se le pide por las ánimas del purgatorio, sino también de manera particular por la protección de cada uno de nosotros, ¿sí? O esa devoción propia de los escapularios de la Virgen del Carmen, que no son otra cosa que la protección de su manto, ¿sí? De ella que está con nosotros. Pedirle hoy que nos dé entonces también desde su protección y desde su compañía la capacidad de creer. Y no solo de creer en Dios, sino de creerle a Él, de creer su palabra. Hoy que la Virgen María también sea capaz de acompañarnos por este valle de lágrimas, como dice la oración de la salve, ¿sí? Por el valle en el cual estamos inmersos, en el cual también a veces la tristeza, el desánimo y la desesperanza nos invaden. Que sea María Santísima la que nos acompañe. Ella, que supo caminar hasta el Calvario con Jesús, que nos enseñe a nosotros también caminar por ese Calvario, que nos toca a cargar con nuestra cruz, para que nuestro final no sea como el de Sodoma y Gomorra o como el de Tiro y Sidón, sino que seamos capaces de abrir nuestro corazón a esa palabra que se nos anuncia cada día, a esas maravillas que el Señor nos muestra cada día, pero sobre todo a las maravillas que el Señor hace en nosotros cada día, y que aceptándolo y viviéndolo plenamente, esa experiencia de amor, podamos alcanzar eso que Él nos ha prometido, que no es otra cosa que quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. La verdad que es Cristo, que lleguemos verdaderamente a Cristo. Y María, que en todo momento nos muestra a su Hijo, que sea ella también la que nos lo presente, nos lo ponga enfrente y nos diga, aquí está. Y como en la boda de Caná, nos repite esas palabras maravillosas, hagan lo que Él les diga. Que el Señor nos acompañe en este día y pedimos la maternal protección de Nuestra Señora del Carmen, que su manto sagrado nos cobije, que sus santos escapularios nos custodien, y que cada vez que miremos el escapulario y la imagen de nuestra Madre, podamos no solo sentir su cercanía y su protección, sino también su intercesión. Que así sea.